Durante una reunión familiar de mi esposo, de repente mi suegra me lanzó un trapo de cocina mugriento a la cara y me empujó hasta hacerme caer. Mi cabeza golpeó la esquina de la mesa y empezó a brotar sangre. Al ver aquello, mi suegra gritó: «Solo es una broma, no seas dramática». Esa misma noche, mi esposo me llevó de urgencia al hospital. Cuando el médico examinó los resultados, su rostro se puso pálido de pánico y llamó de inmediato a la policía por lo que acababa de ver, revelando una verdad impactante. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en la sección de comentarios desde qué región, país nos estáis viendo para conocer a nuestra audiencia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreciendo historias aún más interesantes. El ambiente en el gran salón de la mansión era sumamente ruidoso, lleno de risas y del tintineo de los cubiertos chocando contra los platos de fina porcelana. El delicioso aroma de la comida se extendía por toda la estancia, mezclándose con las caras fragancias de los invitados. Aquel día se celebraba la reunión anual de la gran familia de Alejandro, el esposo de Sofía, una tradición que se suponía debía ser un encuentro cálido, familiar y lleno de afecto. Sin embargo, para Sofía, este evento no era más que una dura prueba mental que debía afrontar con una sonrisa fingida y una paciencia infinita. Desde el amanecer, la joven, que vestía un hijab de forma modesta, había estado sumamente ocupada en la cocina ayudando al personal de servicio a preparar los banquetes como si fuera una empleada más de la casa y no la esposa legítima del hijo de la dueña. El sudor frío empezaba a empapar su frente bajo la tela de su hijab. A pesar del cansancio, no se atrevía a quejarse. Sabía perfectamente que cualquier leve queja sería el pretexto ideal para que su suegra desatara una tormenta. En el centro del salón se encontraba doña Beatriz, una mujer de mediana edad, actuaba como una reina rodeada de su corte de damas. Lucía imponente con pesadas joyas de oro que adornaban su cuello y muñecas. Se reía a carcajadas, mostrando su dentadura perfecta mientras relataba sus últimas vacaciones de lujo en el extranjero a los parientes, quienes la escuchaban con evidente admiración. De vez en cuando, lanzaba miradas severas y críticas hacia la cocina, vigilando el trabajo como si se tratara de supervisar a una subordinada ineficiente. Alejandro, el esposo de Sofía, se encontraba en el jardín trasero conversando con sus primos sobre negocios y pasatiempos, dejando a Sofía sola ante la presión psicológica dentro de la casa principal. Sofía no culpaba a su esposo. Alejandro era un buen hombre, pero solía ser demasiado ingenuo y no se daba cuenta de cómo su madre trataba a su esposa de una manera sutil, pero profundamente dolorosa. Sofía respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón acelerados por el cansancio físico. Consuelo, la empleada doméstica más antigua de la casa, la miraba con profunda compasión. La anciana deseaba decirle que descansara, pero sabía bien que doña Beatriz se enfurecería si veía a su nuera sentada sin hacer nada. Como los invitados seguían pidiendo más bebidas, Sofía, con paso cansado, levantó una bandeja con vasos llenos de una fría limonada de fresa de color rojo, intenso que acababa de servir. El peso en sus manos era notable, pero el peso en su corazón era aún mayor. Caminó desde la cocina hacia el salón central, donde doña Beatriz conversaba animadamente con sus amigas de la alta sociedad. Una dulce sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía, una máscara que usaba para proteger el honor de su esposo ante la familia. Para cruzar el salón, debí pasar cerca del sofá donde doña Beatriz estaba sentada. Con educación, Sofía inclinó ligeramente el cuerpo en señal de cortesía para pedir paso. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Doña Beatriz, al ver que Sofía se acercaba, cambió bruscamente de posición y estiró la pierna derecha hacia el frente, interponiéndose directamente en el camino de la joven. El movimiento pareció natural, como si solo estuviera estirando las piernas por cansancio, pero Sofía sabía que había sido intencionado.
El pie de Sofía tropezó con la pierna de su suegra y su cuerpo perdió el equilibrio al instante. Con un gran esfuerzo de reflejos, Sofía intentó estabilizarse para no caer sobre los invitados. Consiguió mantenerse en pie, pero el violento movimiento hizo que el líquido rojo de los vasos se tambaleara con fuerza. Varias gotas cayeron sobre el reluciente suelo de mármol y salpicaron ligeramente el borde de los costosos zapatos de doña Beatriz. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Las risas que antes resonaban desaparecieron por completo. Todas las miradas se centraron en Sofía, quien permanecía inmóvil y con el rostro pálido. Antes de que pudiera pronunciar una disculpa, doña Beatriz ya se había puesto en pie con el rostro enrojecido por la cátima, ira y los ojos desorbitados, como si aquellas gotas fueran una ofensa imperdonable. Sin previo aviso, doña Beatriz comenzó a gritar con una voz chillona que intimidaba a cualquiera. Insultó a Sofía llamándola descuidada, inútil y una vergüenza para la familia. Aquellas duras palabras hirieron profundamente el corazón de Sofía. La joven solo pudo bajar la cabeza, con los labios temblando, para contener el llanto, mientras sostenía con fuerza la bandeja para evitar que cayera al suelo. La furia de doña Beatriz no se detuvo en los insultos. Miró a su alrededor, buscando algo con lo que desahogarse, y divisó en una esquina un cubo con agua, sucia que el personal de limpieza aún no se había llevado. En el borde del cubo colgaba un trapo de limpieza negro, grasiento y con un olor sumamente desagradable. Con un movimiento rápido impulsado por la rabia, doña Beatriz tomó el trapo, húmedo y sucio, y lo lanzó con todas sus fuerzas directamente al rostro de Sofía. ¡Plaf! El sonido del trapo húmedo impactando contra la cara de Sofía resonó con fuerza en el silencioso salón. El agua estancada y maloliente empapó el rostro de la joven, manchando su hijab limpio y filtrándose en sus ojos. Una extraña sensación de ardor comenzó a extenderse por la piel de su rostro. No era un simple dolor por el golpe físico, sino una intensa quemadura química. Sofía soltó la bandeja por el dolor. Los vasos se estrellaron contra el suelo, creando un ruido ensordecedor de vidrios rotos. Presa del pánico, se llevó las manos a la cara intentando limpiarse los ojos para poder ver. Las lágrimas empezaron a mezclarse con el agua sucia en sus mejillas, pero el tormento no terminó ahí. Al ver a Sofía indefensa e intentando limpiarse la cara, con la visión obstruida, doña Beatriz se sintió aún más poderosa. Se acercó a su nuera y con ambas manos la empujó con brusquedad por los hombros. El empujón fue tan fuerte y repentino que Sofía, que ya no tenía estabilidad debido al suelo resbaladizo por la limonada derramada, no pudo sostenerse. Se tambaleó hacia atrás sin control. Detrás de ella se encontraba una robusta consola de madera de roble con esquinas muy afiladas. La parte posterior de la cabeza de Sofía golpeó fuertemente la esquina de la mesa con un impacto seco y alarmante. Sofía ahogó un grito y se desplomó en el suelo. Un dolor insoportable estalló en su cabeza, como si miles de agujas le atravesaran el cerebro. Su visión se oscureció por un momento y al volver, todo a su alrededor daba vueltas. Sintió un líquido espeso y caliente brotar de su cabeza, deslizándose por su mejilla y mezclándose con la suciedad del trapo húmedo, tiñendo su hijab de un rojo intenso. La sangre fresca comenzó a formar un pequeño charco sobre el frío suelo de mármol. Los invitados observaban la escena con horror. Algunas personas se cubrieron la boca con las manos, incapaces de creer lo que acababa de ocurrir. El ambiente festivo se había transformado en una escena de terror. Doña Beatriz, al ver la cantidad de sangre, se dio cuenta de que se le había ido la mano y se quedó paralizada por un instante. Sin embargo, su enorme orgullo no le permitió mostrar debilidad o arrepentimiento. Forzó una risa incómoda que sonó sumamente artificial y desagradable. Con voz firme, le gritó a Sofía, quien yacía indefensa en el suelo. «Por favor, no seas tan dramática. Solo ha sido una broma. Deja de exagerar», exclamó mientras hacía un gesto de desdén con la mano,
como si la sangre que manaba de la cabeza de su nuera no fuera más que agua. Levántate, no avergüences a la familia con tu teatro barato. Sofía intentó abrir los ojos, pero el intenso dolor de cabeza y el ardor en la piel de su rostro le impedían concentrarse. Todo a su alrededor giraba y la voz de doña Beatriz se escuchaba cada vez más lejana, como si viniera del final de un túnel. Sentía dificultad para respirar y comenzó a perder el conocimiento de forma paulatina. En su nublada visión, vio a doña Beatriz de pie, altiva, sin el menor rastro de culpa, mostrando una fría y sutil sonrisa de satisfacción que helaba la sangre. En ese preciso instante, las puertas que conectaban el salón con el jardín se abrieron de par en par. Alejandro entró con semblante alegre buscando una bebida fría, pero su sonrisa se borró de inmediato al ver la escena. Cristales rotos, el suelo mojado y, lo que más le dolió, su esposa tendida en el suelo con el rostro cubierto de suciedad y sangre brotando de su cabeza. El rostro de Alejandro se puso completamente pálido y sintió que el corazón se le detenía. Corrió entre los invitados sin importarle a quién se llevaba por delante. Se arrodilló al lado de Sofía, colocando la cabeza de su esposa sobre su regazo. Sus manos temblaban descontroladamente al tocar la sangre caliente. «Sofía, mi amor, despierta, por favor», gritaba desesperado al ver que el rostro de su esposa empezaba a perder color. Con los ojos llenos de rabia, miró hacia arriba, directo a su madre. «¿Qué ha pasado aquí, mamá? ¿Qué le has hecho?» Doña Beatriz resopló levemente y se cruzó de brazos. «Tu esposa es una descuidada. Yo solo le arrojé un trapo en tono de broma y ella misma se dejó caer. Es sumamente dramática, Alejandro. Ya sabes cómo son las personas de su clase, siempre buscando llamar la atención». «¿Una broma?», exclamó Alejandro con la voz quebrada y las venas del cuello marcadas por la tensión. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Dices que esto es una broma. Mira esta sangre, mamá. Mira a mi esposa. Esto no es una broma, esto es una locura». A Alejandro ya no le importaban las miradas de los familiares ni los murmullos de los presentes. Su única prioridad era salvar la vida de la mujer que amaba. Deslizó sus brazos debajo del cuerpo de Sofía y la levantó con todas las fuerzas que le quedaban. Sofía soltó un débil quejido. Tenía los ojos cerrados y su respiración era cada vez más superficial y entrecortada. Alejandro sintió que el cuerpo de su esposa se enfriaba rápidamente y un miedo profundo se instaló en su pecho. Tenía que sacar a Sofía de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. El coche de Alejandro avanzó a gran velocidad por las calles de la ciudad esa tarde. El motor rugía al límite mientras el joven aferraba el volante con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. En el asiento del copiloto, completamente reclinado, Sofía yacía inmóvil. Alejandro había intentado contener la hemorragia de la cabeza con su propia chaqueta, pero la sangre seguía empapando la tela, creando una mancha roja que no paraba de crecer. El aspecto de Sofía era alarmante. Parte de su rostro estaba cubierto de residuos oscuros, y la piel circundante se veía inusualmente enrojecida y con ampollas. Cada segundo parecía una eternidad para Alejandro. Su mente oscilaba entre el pánico, la rabia y una profunda culpa. No dejaba de tocar la bocina para abrirse paso entre el tráfico, ignorando las quejas de los demás conductores. De vez en cuando miraba de reojo a Sofía para asegurarse de que su pecho aún subiera y bajara. La respiración de ella era pesada, interrumpida por pequeños quejidos que destrozaban el corazón de Alejandro. «Resiste, mi amor, ya casi llegamos. Por favor, no me dejes», susurraba con voz, entrecortada por las lágrimas que no tenía tiempo de secar. Se maldecía a sí mismo por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. ¿Por qué había permitido que su madre tratara tan mal a Sofía bajo el pretexto del respeto familiar? Lo ocurrido hoy le había abierto los ojos de golpe, demostrándole que el comportamiento de su madre no era una disciplina severa, sino una crueldad
absoluta. En su estado de semi-inconsciencia, la mente de Sofía divagaba. El dolor físico de su cabeza comenzó a mezclarse con el dolor emocional que había guardado en silencio durante años. Fragmentos de recuerdos pasaban por su mente como una película dañada. Recordó la primera vez que Alejandro la presentó a doña Beatriz. Aquella mirada de desprecio, los comentarios despectivos sobre su ropa sencilla y las críticas hirientes sobre su origen humilde. ¿Estás seguro de que quieres casarte con ella, Alejandro? No es de nuestra clase. Mira ese hijab tan ordinario. Resonaba la voz de doña Beatriz en la labio Orioara, memoria de Sofía. También recordó una cena familiar el mes anterior, donde doña Beatriz le sirvió de manera deliberada las sobras de comida, argumentando que debían economizar, mientras el plato de Alejandro estaba lleno de los mejores manjares. Sofía también recordó cómo doña Beatriz siempre la comparaba con Carlota, la hija de una de sus amigas de la alta sociedad. Una joven rica, elegante, moderna. Si tan solo fueras un poco más como Carlota, Alejandro se sentiría mucho más orgulloso de llevarte a los eventos, solía decirle doña Beatriz cada vez que veía a Sofía. Ella había soportado todas esas humillaciones por amor a Alejandro y por mantener la paz en su matrimonio, pensando que con paciencia lograría ablandar el corazón de su suegra. Sin embargo, lo ocurrido hoy demostraba que se había equivocado. Su paciencia había sido tomada con debilidad y su bondad había sido pagada con sangre. Alejandro giró bruscamente a la izquierda para ingresar al área de urgencias del hospital. El coche se detuvo con un chirrido de neumáticos justo frente a las puertas principales. Sin apagar el motor, Alejandro bajó de un salto gritando, desesperado por ayuda médica. «Por favor, mi esposa está gravemente herida. Ayuda, doctor», exclamaba con una voz que retumbaba en todo el vestíbulo, alertando al personal de guardia. Varios enfermeros acudieron rápidamente con una camilla. Alejandro, con sumo cuidado, levantó a Sofía del coche y la colocó sobre ella. Al ver el rostro cubierto de suciedad, sangre y la profunda herida en la sien, los enfermeros mostraron preocupación, pero actuaron de inmediato con profesionalidad, trasladando a la paciente rápidamente a la sala de reanimación y dejando a Alejandro solo, con las manos y la ropa manchadas de sangre. Mientras tanto, en la mansión de doña Beatriz, la fiesta continuaba a pesar de la notable incomodidad de los presentes. Los pocos invitados que quedaban murmuraban sobre lo sucedido, pero doña Beatriz, con su gran capacidad de manipulación, intentaba restar importancia al asunto. Se sentó de nuevo en el sofá a tomar el té con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado. A los parientes que preguntaban, les decía que Sofía sufría de problemas de vértigo y que solía alucinar, por lo que se había desmayado sola debido a un mareo. Incluso añadió que Sofía se había dejado caer a propósito para llamar la atención de Alejandro, quien últimamente pasaba mucho tiempo trabajando. Los jóvenes de hoy en día son demasiado dramáticos. Yo solo quería limpiarle la cara con un trapo porque la vi sucia, pero ella se alteró y se cayó sola, comentaba doña Beatriz con total frialdad a uno de sus familiares directos, quien simplemente asintió con dudas. A pesar de que en el ambiente flotaba la sospecha, doña Beatriz se sentía segura. Estaba convencida de que Alejandro regresaría y le pediría disculpas, como siempre ocurría, y que su dinero e influencia solucionarían cualquier inconveniente. De vuelta en el hospital, Alejandro esperaba angustiado en la sala de espera. Incapaz de quedarse quieto, caminaba de un lado a otro frente a la puerta de urgencias, intentando ver algo a través del pequeño cristal, pero la cortina interior le impedía la visibilidad. En su mente solo había espacio para las oraciones. Se prometió a sí mismo que si Sofía se salvaba, se la llevaría lejos de la influencia de su madre y no permitiría que nadie, ni siquiera su propia madre, volviera a hacerle daño. El tiempo pasaba con extrema lentitud. 30 minutos parecían 30 años. Alejandro se frotaba las manos con nerviosismo, intentando disipar el temor que lo asfixiaba. De repente,
La puerta de urgencias se abrió y un médico de mediana edad salió con la mascarilla colgando del cuello. Su rostro lucía sumamente serio y tenso, una expresión muy distinta a la habitual calma de los profesionales médicos. Alejandro se acercó de inmediato. «Doctor, ¿cómo está mi esposa? Se va a recuperar, ¿verdad? ¿Es muy grave?», preguntó atropelladamente y con dificultad para respirar. El médico lo miró con detenimiento, observando las manchas de sangre en su ropa. No respondió de inmediato a sus preguntas, ni le pidió que realizara los trámites administrativos habituales. En lugar de eso, el médico sujetó a Alejandro por el hombro con firmeza. «¿Es usted el esposo?», preguntó con voz grave y un tono de contenida preocupación. «Sí, doctor, soy su esposo». «Por favor, dígame que ella estará bien», respondió Alejandro, presintiendo algo grave por el tono del médico. El médico suspiró profundamente y lo miró fijamente a los ojos. «Hemos logrado contener la hemorragia y suturar la herida de la cabeza. Su esposa está bajo los efectos de la sedación debido al dolor y al fuerte impacto emocional». Alejandro respiró aliviado por un instante, pero ese alivio se esfumó de inmediato cuando el médico continuó hablando con un tono mucho más serio. «Pero necesito que escuche esto con mucha atención. La herida de la cabeza requirió puntos de sutura, pero ese no es el problema principal. Cuando limpiamos su rostro de la suciedad negra que llevaba, descubrimos que la piel presenta una quemadura química sumamente grave, casi al punto de desintegrarse. Además, los análisis rápidos de sangre que ordenamos, debido a su dificultad para respirar, revelaron la presencia de una sustancia extraña y altamente peligrosa. Alejandro se quedó perplejo, sin comprender del todo las palabras del médico. «Pero era solo agua sucia de limpiar el suelo, doctor. Mi madre le arrojó un trapo húmedo». El médico negó con la cabeza con firmeza, mostrando una mezcla de preocupación y severidad profesional. «No, señor, eso no era simple agua sucia. El olor, la reacción en la piel y los componentes hallados en su sangre lo confirman». «¿Quién le hizo esto? Dígamelo ahora mismo, porque tengo el deber de notificar a la policía de inmediato». Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que le fallaban las fuerzas. «¿La policía? ¿Por qué la policía, doctor?» «Porque esto no es un accidente doméstico común», respondió el médico enfatizando cada palabra para asegurarse de que Alejandro comprendiera la gravedad de la situación. «Quienquiera que haya hecho, esto no estaba bromeando. Utilizó una sustancia química altamente peligrosa que pudo haber sido letal». Las palabras del médico golpearon la conciencia de Alejandro como un mazo. No, era simple agua sucia, era una sustancia química peligrosa. De inmediato, la imagen de su madre sonriendo con frialdad en medio del salón volvió a su mente, adquiriendo un matiz sumamente perverso. ¿Qué contenía realmente aquel trapo? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba al darse cuenta de que acababa de rescatar a su esposa de una situación de peligro extremo provocada por su propia mela. El pasillo del hospital, iluminado por una fría luz blanca, parecía aún más desolador para Alejandro. Los fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras inquietas en el suelo, reflejando la angustia de su corazón. Alejandro permanecía inmóvil frente al médico, que le acababa de dar aquella terrible advertencia. Las palabras seguían resonando en sus oídos, resistiéndose a ser aceptadas por su razón. ¿Cómo era posible que lo sucedido en casa fuera un intento de agresión tan grave? ¿No había sido solo una disputa familiar que se había salido de control? Alejandro intentaba buscar una explicación lógica, deseando creer que su madre no era capaz de tal crueldad. Sin embargo, la mirada del médico no dejaba espacio para la duda. Era una certeza profesional incuestionable. La mirada de alguien que lamentablemente ya había presenciado la violencia oculta tras las paredes del hogar. Alejandro tragó saliva con dificultad y con voz temblorosa intentó explicar detalladamente lo sucedido, esperando que todo fuera un malentendido. Relató cómo su madre se había enfurecido por la limonada derramada,
cómo había tomado en el trapo del cubo y se lo había arrojado, insistiendo en que solo era un trapo sucio. Era algo repugnante, sí, pero no debería ser peligroso para la vida. El médico escuchó en silencio, con el rostro rígido y sin mostrar ningún gesto. De acuerdo. Una vez que Alejandro terminó de hablar, el médico suspiró, negó con la cabeza y le hizo una señal para que lo acompañara a su despacho privado, buscando un espacio tranquilo, alejado del bullicio de urgencias, para hablar con mayor privacidad y seriedad. En el pequeño pero ordenado despacho, el médico encendió la pantalla de su ordenador y mostró unas fotografías que el personal de enfermería acababa de tomar. Alejandro se llevó la mano a la boca para contener una mezcla de náuseas y horror. En la pantalla se apreciaba un primer plano del rostro de su esposa. La piel de Sofía, habitualmente tersa y clara, se veía extremadamente enrojecida, inflamada y con zonas descamadas, como si hubiera entrado en contacto con agua hirviendo. No era una simple irritación por suciedad o por la aspereza del tejido. Era una evidente quemadura química. El médico señaló el borde del hijab de Sofía en la foto, donde el tejido se veía desgastado y con las fibras debilitadas, señal inequívoca de haber estado en contacto con un agente corrosivo muy fuerte. Luego, el médico giró su silla para mirar de frente a Alejandro, mostrando una profunda compasión en su mirada. Con voz pausada pero firme, el médico le comunicó un detalle que nadie más sabía, ni siquiera la propia Sofía. Explicó que durante los exámenes generales realizados para evaluar el impacto de las toxinas en los órganos internos, detectaron niveles muy elevados de la hormona HCG en la sangre de Sofía. Estaba embarazada. Se estimaba que la gestación era de unas 8 semanas. El mundo pareció detenerse para Alejandro. Embarazada. Su esposa esperaba un hijo. Una noticia que en cualquier otra circunstancia habría sido la mayor alegría de su vida, pero que ahora llegaba empañada por una grave amenaza para su salud. Alejandro lloró en silencio, con un dolor profundo en el pecho. Pensó en la pequeña vida que apenas comenzaba a formarse en el vientre de su esposa, una vida que ya debía luchar contra las consecuencias de las acciones de su propia abuela. El médico intentó tranquilizar a Alejandro, explicándole que, afortunadamente, gracias a la rapidez con la que fue trasladada al hospital, las toxinas no se habían extendido de forma grave por el torrente sanguíneo. Sin embargo, el riesgo de complicaciones seguía siendo elevado debido al impacto físico del golpe y al intenso estrés sufrido por la madre. A continuación, el médico tomó el teléfono de su escritorio y le indicó a Alejandro que, como profesional de la salud, tenía la obligación legal y ética de denunciar el hecho. Esto ya no era un asunto privado familiar. El uso de sustancias químicas peligrosas y la agresión física a una mujer embarazada constituían un delito grave. El médico enfatizó que si Alejandro realmente amaba a su esposa y al bebé que venía en camino, debía permitir que la justicia siguiera su curso. Alejandro lo miró con los ojos empañados. En su interior, el respeto ciego que siempre había profesado hacia su madre se desvaneció por completo, siendo reemplazado por el instinto protector de un esposo y futuro padre herido. Con un leve, pero decidido, asentimiento de cabeza, Alejandro dio su consentimiento para que el médico llamara a las autoridades. Aquella noche, en el hospital, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida: proteger a su propia familia y distanciarse definitivamente de las acciones de su madre. Mientras la tensión se mantenía en el hospital, en la lujosa mansión de doña Beatriz, la situación era completamente opuesta. La reunión familiar continuaba, casi de manera habitual, como si el grave incidente de Sofía unas horas antes hubiera sido solo un pequeño contratiempo sin importancia. Doña Beatriz, con su habitual frialdad, había logrado convencer a los invitados restantes de que todo estaba bajo control. Incluso ordenó al servicio que limpiara de inmediato suelo y rociara un fuerte ambientador con aroma a lavanda para disipar el olor.
metálico de la sangre y el aroma químico del trapo. Aunque algunos invitados se marcharon por la incomodidad del momento, la mayoría de los familiares más cercanos a doña Beatriz permanecieron en el lugar, disfrutando del postre y del karaoke en el salón. Doña Beatriz sostenía el micrófono cantando una antigua canción con total entusiasmo, moviéndose al ritmo de la música con un semblante alegre, como si fuera la mujer más feliz del mundo. En su interior se sentía satisfecha. Pensaba que lo ocurrido serviría de lección a Sofía para que entendiera cuál era su lugar. Estaba convencida de que la joven no se atrevería a quejarse con Alejandro y que, de hacerlo, su hijo siempre confiaría en ella. Doña Beatriz sentía que su autoridad en la familia era inquebrantable, imaginando que al día siguiente Sofía acudiría a pedirle disculpas por haber estropeado la reunión con su torpeza. Una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro entre cada estrofa de la canción. Sin embargo, aquella aparente tranquilidad duró poco. Fuera de los grandes portones de la propiedad, 2 patrullas de la Policía Nacional se detuvieron rápidamente. Las luces rojas y azules de los rotativos se reflejaban en las fachadas de las casas vecinas. En esta ocasión, los agentes no activaron las sirenas para evitar que los implicados intentaran ocultar pruebas o eludir la situación. El guardia de seguridad de la entrada se sorprendió al ver llegar a la policía. Antes de que pudiera avisar a los propietarios a través del intercomunicador, varios agentes uniformados descendieron de los vehículos y le solicitaron con firmeza que abriera el acceso, mostrando las correspondientes órdenes judiciales de detención y registro. Dentro de la casa, la canción que interpretaba doña Beatriz fue interrumpida abruptamente, cuando la puerta principal se abrió con firmeza y uno de los agentes desconectó el sistema de sonido. Un silencio tenso se apoderó inmediato del salón. Los invitados, que conversaban animadamente, se sobresaltaron. Algunos platos cayeron al suelo por la sorpresa. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde un grupo de agentes de policía se mantenía firme y alerta. El inspector a cargo avanzó unos pasos, recorriendo la estancia con la mirada hasta fijarla en doña Beatriz, quien permanecía con el micrófono en la mano y la boca abierta por el asombro. Doña Beatriz, sintiéndose ofendida por la interrupción de su fiesta privada, adoptó de inmediato una postura altiva. Se acercó a los agentes con la cabeza en alto, confiada en su posición social e influencia. Con tono autoritario, les preguntó cómo se atrevían a entrar a su propiedad sin autorización y a perturbar su reunión privada, amenazando con llamar a altos cargos policiales conocidos suyos para que tomaran medidas contra ellos. Sin embargo, el inspector se mantuvo imperturbable. Con calma, procedió a leerle sus derechos constitucionales y le informó que quedaba bajo arresto por los presuntos delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio contra su nuera, Sofía. El rostro de doña Beatriz se puso completamente pálido, pero intentó negar las acusaciones. Gritó que todo era una calumnia y acusó a los agentes de estar actuando bajo la influencia de personas que le tenían envidia. Se resistió cuando 2 agentes femeninas se acercaron para proceder a su custodia, haciendo sonar sus joyas mientras intentaba zafarse. Los familiares que la rodeaban comenzaron a apartarse lentamente, sin que nadie interviniera en su defensa, observándola con una mezcla de temor e incomodidad al darse cuenta de que lo ocurrido a Sofía no había sido un simple accidente. En una esquina, cerca de la cocina, Consuelo observaba la escena temblando de nervios. Ocultaba bajo su delantal una bolsa de plástico negra. Cuando los agentes iniciaron la búsqueda de evidencias, Consuelo se armó de valor y se acercó al inspector para entregarle la bolsa. En su interior se encontraba el trapo negro que doña Beatriz había lanzado. Consuelo explicó en voz baja que doña Beatriz le había prohibido deshacerse de él, pero que su conciencia no le permitía ocultar aquello. Los agentes aseguraron de inmediato el objeto como prueba material relevante, debido al fuerte olor químico que aún desprendía. Justo cuando doña Beatriz era conducida hacia la salida, el coche de Alejandro se detuvo frente a la puerta principal. Alejandro descendió con paso firme
Su ropa lucía desordenada y aún presentaba restos de sangre seca en la camisa. Su rostro reflejaba un profundo cansancio, pero su mirada denotaba una firmeza nunca antes vista en él. Al ver llegar a su único hijo, doña Beatriz creyó encontrar una salvación. Gritó su nombre con desesperación, derramando lágrimas falsas. Alejandro, hijo mío, por favor ayúdame. Mira a estos policías que quieren llevarme. Dile que Sofía está mintiendo, que solo quiere destruir a nuestra familia, suplicaba doña Beatriz mientras intentaba soltarse del agarre de las agentes. Alejandro se acercó con paso firme hasta quedar frente a su madre, bajo la atenta mirada de todos los presentes. Doña Beatriz lo miraba con esperanza, confiando en que la defendería como siempre lo había hecho. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció por completo al ver la mirada fría de Alejandro, desprovista de cualquier afecto hacia ella. Sofía está embarazada, mamá, pronunció Alejandro con voz pausada, pero clara en medio del silencio del salón. Y tú has puesto en peligro la vida de tu propio nieto con productos químicos y limpiadores corrosivos. Los ojos de doña Beatriz se abrieron de par en par y no pudo articular palabra. La verdad había quedado expuesta. Alejandro no le dio oportunidad de explicarse. Se dio la vuelta dando prioridad a las actuaciones policiales. Dejó que las agentes la condujeran fuera de la propiedad hacia el vehículo de traslado, mientras doña Beatriz le gritaba reproches con desesperación. Aquella noche, la reunión familiar concluyó bajo las luces de la policía, marcando el fin de la influencia de doña Beatriz. La débil luz de la mañana se filtraba por la ventana de la habitación del Lico Hospital, iluminando el rostro de Sofía, quien aún se encontraba débil. El punen, característico olor a medicamentos y antisépticos, llenaba el ambiente, reemplazando los malos olores del día anterior. Sofía abrió los ojos lentamente, adaptándose a la claridad. Sentía la cabeza pesada y un dolor punzante ante cualquier movimiento. Un vendaje cubría parte de su cabeza y aún experimentaba un molesto ardor en el rostro, a pesar del tratamiento aplicado para aliviar las quemaduras químicas. Al recuperar plenamente la conciencia, los dolorosos recuerdos del día anterior regresaron a su mente. La expresión de su suegra, el impacto del trapo húmedo, la fuerte caída que la dejó inconsciente. Al lado de la cama, Alejandro permanecía sentado con una postura cansada, con la cabeza apoyada en sus manos. Se le veía visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos por el llanto y la fatiga, vistiendo la misma ropa con restos de sangre ya oscurecida. Al notar que Sofía se movía, levantó la cabeza de inmediato. Al verla consciente, se acercó con cuidado y tomó su mano con delicadeza, como si temiera causarle dolor. Su mirada reflejaba un profundo afecto, arrepentimiento y una inmensa tristeza. Besó su mano repetidamente, murmurando palabras de agradecimiento por verla. Bien. Sofía, aún confundida, le preguntó con voz débil qué había sucedido exactamente, tras perder el conocimiento. Alejandro decidió contarle toda la verdad, sin ocultar ningún detalle. Comenzó con la noticia más importante y feliz: su embarazo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de incredulidad al escuchar que una nueva vida crecía en su interior. Llevó su mano, instintivamente, a su vientre, sintiendo una inmensa emoción por un milagro que habían esperado durante tanto tiempo. Sin embargo, esa alegría se tornó en preocupación cuando Alejandro continuó con la parte más difícil del relato. Le explicó los hallazgos médicos, la presencia de sustancias peligrosas en el trapo y los componentes detectados en los análisis. Sofía escuchaba en silencio, intentando asimilar la información. ¿Sustancias químicas? ¿Cómo era posible? De repente, un recuerdo claro vino a su mente. La insistencia de doña Beatriz durante los últimos 3 meses en que tomara una infusión de hierbas todas las mañanas. Tenía un olor fuerte y un sabor amargo que solía provocarle náuseas, pero doña Beatriz siempre la vigilaba hasta que terminaba de beberla, asegurando
que era una receta tradicional para favorecer la fertilidad. Sofía, confiando en su suegra, la tomaba sin sospechar nada, a pesar de que a menudo sentía molestias estomacales y mareos después de consumirla. Esa infusión, Alejandro, susurró Sofía con la voz quebrada por las lágrimas. Tu madre me obligaba a tomarla todas las mañanas diciéndome que era por mi salud. Resulta que... Alejandro asintió con tristeza, con la mandíbula apretada por la frustración. El equipo de investigación policial había hallado restos de productos químicos nocivos ocultos en un bote de galletas en la cocina durante el registro. Doña Beatriz la había estado exponiendo de manera gradual pequeñas dosis de estas sustancias con el propósito de debilitar su salud y evitar que pudiera llevar a término un embarazo, buscando así un motivo para que Alejandro se divorciara de ella y se casara con Carlota. La agresión con el trapo húmedo había sido aún más grave. El líquido era una mezcla de limpiador de suelos altamente concentrado y componentes químicos nocivos. Los médicos señalaron que si el líquido hubiera entrado en contacto directo con sus ojos sin recibir atención inmediata, Sofía habría podido sufrir daños irreparables en la vista. La intención de doña Beatriz no había sido solo humillarla, sino causarle daños físicos graves en el rostro para que Alejandro perdiera el interés en ella. Sofía lloró desconsoladamente, no por el dolor físico, sino por la profunda decepción de saber que alguien a quien respetaba había intentado hacerle tanto daño. Alejandro la abrazó con delicadeza, permitiendo que se desahogara en su pecho. Le prometió solemnemente que nunca más permitiría que nadie la lastimara. Le informó que doña Beatriz se encontraba bajo custodia policial y que no saldría en libertad pronto. También le comunicó que había bloqueado todo acceso a las cuentas familiares y que emplearía todos los recursos necesarios para asegurar que se hiciera justicia. Su prioridad absoluta ahora eran Sofía y el futuro bebé. Fuera del hospital, la noticia del arresto de doña Beatriz comenzó a difundirse rápidamente en las redes sociales y en los grupos de mensajería de sus conocidos. Un video de la detención, grabado por un vecino, se volvió viral, desatando una ola de comentarios que condenaban enérgicamente las acciones de la Cadiciones, conocida dama de sociedad. Sin embargo, en la habitación del hospital, Sofía y Alejandro solo se enfocaban en su recuperación física y emocional, conscientes de que el proceso judicial sería difícil, pero con la tranquilidad de que ya no debían ocultarse de sus temores. Al día siguiente, en la comisaría de policía, el ambiente era de gran seriedad. En la sala de interrogatorios, doña Beatriz permanecía sentada frente a los investigadores. Su aspecto difería notablemente del que lucía en la fiesta. Vestía el uniforme de detención estándar, llevaba el cabello desordenado y su rostro lucía demacrado y sin maquillaje, evidenciando el paso de los años. Sin embargo, lo más llamativo era su actitud. La mujer habitualmente altiva y firme se mostraba ahora vulnerable, confundida y desorientada, como parte de su estrategia de defensa. Fingía no comprender dónde se encontraba y ante las preguntas de los agentes sobre los productos químicos se limitaba a mirar fijamente al techo o a balbucear de forma incoherente. Intentaba simular un estado de desorientación o demencia senil repentina, llegando a llorar para generar compasión en los agentes más jóvenes, quienes por un momento dudaron de si realmente era consciente de sus actos. Su abogado defensor, el señor Delgado, un profesional conocido por asumir casos de gran complejidad financiera y legal, entró en la sala con paso firme, portando un historial clínico que sugería que su cliente padecía de episodios de ansiedad grave y principios de deterioro cognitivo. El abogado Delgado solicitó de inmediato la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario por motivos de salud, argumentando que una celda no era un lugar adecuado para una mujer mayor con problemas de salud. Asimismo, comenzó a declarar ante los medios que todo se trataba de una disputa familiar malinterpretada y acusó a Sofía de querer quedarse con el patrimonio familiar. La noticia de esta estrategia llegó rápidamente a oídos de Alejandro mientras se
encontraba en el hospital. Al enterarse de la posibilidad de que su madre eludiera la acción de la justicia, alegando problemas de salud mental, sintió una profunda indignación. Sabía perfectamente que su madre no padecía demencia alguna. Era una mujer sumamente calculadora y lúcida que apenas unos días atrás gestionaba con precisión sus inversiones financieras. Alejandro se dirigió de inmediato a la comisaría decidido a prestar declaración detallada sobre la lucidez de su madre. Sin embargo, la evidencia más contundente provino de una fuente inesperada. Mientras Alejandro se encontraba en la comisaría, Consuelo llegó visiblemente nerviosa, mirando constantemente a su alrededor por temor a represalias. Llevaba consigo una pequeña unidad de memoria USB de color rojo. Consuelo se acercó a Alejandro con lágrimas en los ojos y le confesó que, aunque conocía el comportamiento de doña Beatriz, había guardado silencio por temor a perder su empleo y por las sutiles advertencias de la señora. Sin embargo, al ver la gravedad de la situación de Sofía, decidió actuar. Le entregó la unidad USB, explicando que contenía grabaciones de una cámara de seguridad oculta que Alejandro había instalado tiempo atrás en la cocina para supervisar el mantenimiento de la casa, y de la cual doña Beatriz probablemente se había olvidado. Alejandro entregó de inmediato el dispositivo a los investigadores. El corazón le latía con fuerza mientras el agente conectaba la memoria al ordenador para reproducir los archivos de video. En la pantalla se apreciaba con claridad la cocina de la mansión en la mañana del día del evento. Se veía a doña Beatriz, vestida elegantemente, moviéndose con total normalidad y precisión. Extrajo un pequeño frasco de su bolsillo y, con sumo cuidado, vertió un polvo blanco en la máster, infusión destinada a Sofía. Lo más impactante de la grabación fue ver cómo, tras mezclar la sustancia, doña Beatriz miró hacia el reflejo del mueble de la cocina con una sonrisa de frialdad y murmuró unas palabras que, aunque sin audio, eran perfectamente legibles por el movimiento de sus labios. Bébetelo todo de una vez, para que Alejandro pueda estar con Carlota. Luego mostró una risa contenida y revisó su teléfono móvil respondiendo mensajes con total normalidad. Esa grabación desmanteló por completo cualquier alegato de demencia o confusión. Mostraba una acción deliberada, planificada y ejecutada con total lucidez. El inspector Alejandro y el propio abogado Delgado, quien presenciaba la escena, se quedaron en silencio. El rostro del defensor se tornó pálido ante la contundencia de la prueba. La defensa planeada carecía ahora de sustento. Alejandro apretó los puños con firmeza, transformando su tristeza en la determinación de que se hiciera justicia. Con esta nueva evidencia, el juez ratificó la prisión provisional sin fianza para doña Beatriz. Los investigadores procedieron a un nuevo interrogatorio, confrontándola con las grabaciones del vídeo, dejando a doña Beatriz sin argumentos para sostener su versión. Alejandro abandonó la comisaría con paso firme, aliviado por poder llevar buenas noticias al hospital y asegurar la tranquilidad de Sofía. El caso del intento de agresión de doña Beatriz contra su nuera causó un gran impacto en la opinión pública. El vídeo de seguridad de la cocina se filtró y se difundió rápidamente por Internet. En pocas horas, la grabación fue vista por miles de personas, convirtiendo la imagen de doña Beatriz en un símbolo de crueldad familiar muy comentado en el país. Las redes sociales se llenaron de críticas hacia sus acciones, extendiéndose el rechazo incluso a las actividades empresariales que alguna vez gestionó la familia. La opinión pública se mostró sumamente indignada, analizando detalladamente su estilo de vida ostentoso y su trato despectivo hacia los demás. La reputación que doña Beatriz había construido durante años en los círculos sociales se desvaneció por completo en un día. Sus antiguas amistades de la alta sociedad comenzaron a distanciarse rápidamente, emitiendo declaraciones públicas para desvincularse de ella y condenar sus actos, dejándola completamente sola. Al mismo tiempo, Alejandro tomó medidas firmes en el ámbito financiero. Se presentó en la entidad bancaria
donde se gestionaban los bienes familiares con el propósito de regularizar la situación de las cuentas. Como heredero legítimo de los bienes de su padre y debido al proceso judicial penal en curso contra su madre por acciones que afectaban directamente al patrimonio familiar, Alejandro procedió a congelar de inmediato todas las cuentas y tarjetas a las que doña Beatriz tenía acceso. Su intención era evitar que esos fondos fueran desviados para evadir la justicia o financiar defensas indebidas, asegurando que su madre asumiera las consecuencias de sus actos de acuerdo con la ley. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el bufete del abogado Delgado, quien, al percatarse de que los pagos de doña Beatriz habían sido retenidos por la entidad bancaria debido a la congelación de fondos, decidió renunciar formalmente a la defensa de la acusada, dejando el caso por falta de garantías financieras. Delgado acudió personalmente al centro de detención para notificarle su renuncia, dejando los expedientes en la mesa de la sala de visitas y retirándose sin dar opción a réplica. En la celda de detención provisional, doña Beatriz comenzó a asimilar la cruda realidad de su situación. Intentó comunicarse telefónicamente con sus antiguas amistades utilizando los servicios del centro, pero ninguna de sus llamadas obtuvo respuesta. Sus números habían sido bloqueados o las llamadas eran interrumpidas al identificar su voz. Incluso intentó contactar con Carlota para solicitar el apoyo de su familia en el ámbito social, pero descubrió que la joven también la había bloqueado y había publicado mensajes desvinculándose por completo de cualquier relación con ella. Su última opción era Alejandro, confiando en que su hijo no permitiría que permaneciera en esa situación y que su reacción inicial se debía únicamente a un arrebato de enojo. Con evidente nerviosismo, doña Beatriz utilizó su última llamada permitida del día para marcar el número personal de Alejandro. Preparó un discurso victimista, quejándose de las condiciones del lugar, del abandono de su abogado y de la actitud de sus amistades, pidiéndole que retirara la denuncia y le facilitara fondos para una nueva defensa, apelando a su vínculo familiar. Doña Beatriz guardó silencio esperando la respuesta de su hijo, confiando en escuchar una voz conciliadora o al menos una reacción de enojo que demostrara interés. Sin embargo, del otro lado de la línea solo se percibía un silencio prolongado. Ante la falta de respuesta, doña Beatriz preguntó con duda si seguía allí. En ese momento, se escuchó un sonido rítmico y constante a través del teléfono, un latido rápido y claro que resonaba de forma constante. Era el sonido de los latidos del corazón de un bebé captado por un equipo de ecografía. Alejandro se encontraba en la consulta de obstetricia, acompañando a Sofía en su revisión médica cuando recibió la llamada, y decidió responder mostrando la prueba de la vida que su madre había intentado afectar. Tras un momento, el sonido de los latidos cesó y se escuchó la voz firme de Alejandro. Madre, lo que acabas de escuchar es el corazón de mi hijo, el nieto que intentaste dañar. Está sano y fuerte. He procedido a congelar todos los fondos y la propiedad familiar se pondrá en venta una vez concluya el proceso. Asume las consecuencias de tus actos. No vuelvas a llamar a este número. La comunicación se cortó de inmediato, dejando a doña Beatriz en silencio con el auricular en la mano, dándose cuenta de que había perdido el apoyo de su hijo y enfrentaba sola su situación legal. El día del inicio del juicio oral, por los cargos de lesiones graves y homicidio, en grado de tentativa, concitó una gran atención de los medios de comunicación en las inmediaciones de los juzgados. Numerosos periodistas y cámaras se apostaron desde tempranas horas para registrar la llegada de la acusada, quien descendió del vehículo de traslado, vistiendo ropa sencilla, con el rostro cubierto, esposada, bajo el rechazo unánime de las personas congregadas fuera del recinto. La sala de vistas se encontraba completamente llena. Alejandro permanecía en los asientos delanteros del público, acompañado de Sofía, quien insistió en asistir a pesar de encontrarse aún en proceso de recuperación. Sofía lucía un atuendo sencillo y su hijab. En su sien derecha se apreciaba el vendaje médico y en su
rostro eran visibles las marcas de las quemaduras químicas en fase de cicatrización. A pesar de las secuelas físicas, su mirada reflejaba serenidad, sosteniendo firmemente la mano de su esposo en busca de apoyo mutuo para afrontar el proceso legal. El magistrado presidente dio inicio formal a la sesión. El fiscal a cargo de la acusación expuso detalladamente los cargos basándose en los hechos probados. La planificación de las dosis del producto nocivo, la administración continuada de las infusiones y la agresión física final con el trapo impregnado en sustancias corrosivas durante el evento familiar. La descripción detallada de los hechos generó consternación entre los asistentes. Mientras doña Beatriz permanecía en el banquillo con la cabeza baja, asistida por un defensor de oficio asignado ante la imposibilidad de contratar servicios privados. Durante la fase testifical, Sofía fue llamada a declarar. Se dirigió al estrado con paso pausado y firme. Al retirar su mascarilla para prestar juramento, los asistentes pudieron observar de cerca las secuelas de las lesiones en su rostro. Sofía relató los hechos con voz clara y pausada, describiendo cómo intentó siempre mantener una relación de respeto con su suegra y cómo consumía las infusiones confiando en las indicaciones de salud que le daba doña Beatriz, así como el intenso dolor físico y el temor por la integridad de su embarazo durante la agresión. Su testimonio directo y fundamentado generó una opinión favorable en el tribunal. Al llegar el turno de declaración de doña Beatriz, la acusada intentó desviar la responsabilidad. Alegó que su intención nunca fue causar daño y que el incidente del trapo se debió a un malentendido de limpieza, sugiriendo que la mezcla química pudo haber sido un error del personal de servicio. Respecto a las infusiones, argumentó que se trataba de complementos vitamínicos que pudieron haber sentado mal a la salud de Sofía, acusando a su nuera de magnificar la situación para perjudicar su relación con Alejandro y acceder al patrimonio familiar. Señoría, soy una persona mayor, declaró doña Beatriz con voz trémula. No, sería capaz de hacer daño a mi propio nieto. Aquello eran preparados y beneficiosos para su salud. Sofía suele malinterpretar las cosas y ha planeado todo esto para apartar a mi hijo de mi lado. El fiscal refutó de inmediato tales afirmaciones presentando el testimonio del cura, doctor Martínez, el especialista médico que atendió a Sofía en urgencias. El doctor Martínez expuso los informes analíticos detallando que el compuesto químico hallado en el torrente sanguíneo de la paciente correspondía exactamente con el producto incautado en el domicilio de la acusada y que las lesiones cutáneas presentaban un patrón compatible con una exposición directa y deliberada a agentes corrosivos de alta concentración. No estamos ante un hecho accidental, sino ante una exposición química continuada y una agresión directa, concluyó el facultativo. Posteriormente, el fiscal confrontó a la acusada con las grabaciones de cámara de seguridad de la cocina, solicitando la reproducción del fragmento donde doña Beatriz gesticulaba tras añadir la sustancia al recipiente. Ante las preguntas incisivas del fiscal sobre el significado de sus expresiones y la intencionalidad de sus actos, doña Beatriz comenzó a mostrar signos de desesperación al verse acorralada por las evidencias. La presión del interrogatorio y la falta de coartadas válidas provocaron que doña Beatriz perdiera el control de sus emociones. Se levantó bruscamente de su asiento y, señalando con vehemencia hacia Sofía, exclamó con indignación ante el tribunal: «Sí, lo hice yo. ¿Y qué? Ella no es más que una advenediza de origen humilde que no corresponde a los estándares de nuestra familia. Solo quería proteger la posición y el linaje de mi hijo de alguien que no pertenece a nuestro entorno. Ese embarazo nunca debió seguir adelante». La sala de vistas quedó en absoluto silencio ante la declaración espontánea de la acusada, que confirmaba plenamente la intencionalidad de sus actos. Doña Beatriz pareció percatarse de la gravedad de sus palabras y se desplomó en su asiento visiblemente afectada, mientras el magistrado presidente tomaba nota detallada de su intervención. La sesión concluyó con la evidencia clara de la responsabilidad penal de la acusada, quedando el caso visto para sentencia.
Tras el análisis de las pruebas y las declaraciones vertidas en el juicio, el tribunal dictó sentencia condenando a doña Beatriz a una pena de 20 años de prisión por los delitos de lesiones graves con deformidad y homicídio en grado de tentativa com el agravante de parentesco. Dada la edad de la condenada, la sentencia implicaba que pasaría una parte sustancial del resto de sus días privada de libertad. Al escucharse la lectura del fallo, doña Beatriz mostró desesperación intentando por dirigirse a su hijo, pero fue retirada ordenadamente de la sala por los agentes de seguridad judicial. Alejandro, quien se mantuvo firme durante la sesión, experimentó un profundo alivio al ver concluido el proceso judicial y ratificada la protección de su familia. Sofía le ofreció su apoyo, observando la salida de su suegra sin rencor, pero con la tranquilidad de que se había hecho justicia. En cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y la liquidación de los bienes de la herencia familiar afectados por el caso, la propiedad de doña Beatriz fue puesta en venta. Alejandro gestionó la enajenación de los bienes suntuarios de su madre, destinando la totalidad de los fondos obtenidos a diversas organizaciones de ayuda social, centros de acogida, para menores y entidades de apoyo a víctimas de violencia familiar, desvinculándose de cualquier beneficio económico derivado de esos activos. Doña Beatriz fue trasladada a un centro penitenciario de régimen cerrado para el cumplimiento de su condena. Las condiciones del recinto distaban enormemente de su vida anterior. El uniforme estándar sustituyó a sus prendas de marca y las comodidades de su mansión fueron reemplazadas por una celda compartida con otras internas y un estricto régimen de disciplina y tareas obligatorias. Su actitud inicial de superioridad e intentos de dar órdenes al resto de las reclusas no fueron bien recibidos en el pabellón. Manuela, una interna de fuerte temperamento que ejercía cierta influencia en el módulo, la confrontó, directamente exigiéndole respeto hacia las normas de convivencia y las tareas de limpieza asignadas a todas las reclusas por igual, advirtiéndole que en ese lugar su antigua posición social carecía de valor. Ante la negativa de doña Beatriz a colaborar en las tareas de aseo del módulo, alegando motivos de salud y edad, Manuela reaccionó con firmeza arrojando el agua del cubo de limpieza y el trapo húmedo a los pies de la exsocialita, exigiéndole que cumpliera con su labor bajo la advertencia de perder sus beneficios de economato. Con lágrimas de frustración y asumiendo finalmente la realidad de su condena, doña Beatriz tomó el implemento de limpieza y comenzó a realizar la tarea encomendada sobre el frío suelo de la prisión, asimilando las consecuencias de sus acciones en absoluta soledad. 7 meses después de los acontecimientos que alteraron sus vidas, la situación de Alejandro y Sofía se había estabilizado notablemente. Se trasladaron a vivir a una pequeña localidad costera de Asturias, lejos del entorno urbano y de las complicaciones del pasado. Residían en una vivienda unifamiliar sencilla, acogedora, rodeada de un pequeño jardín que Sofía cuidaba personalmente, encontrando en la tranquilidad del norte de España la paz necesaria para iniciar una nueva etapa. Aquella mañana, el sol iluminaba la habitación principal de la casa, donde el pequeño Víctor, de apenas un mes de vida, dormía plácidamente en su cuna. Víctor, cuyo nombre celebraba la superación de las dificultades, había nacido completamente sano y fuerte, ajeno a los problemas que precedieron a su nacimiento. Sofía lo observaba con profundo afecto y agradecimiento, contemplando después en el espejo las cicatrices de su rostro como un testimonio de superación y fortaleza personal. En el salón de la casa, Alejandro disfrutaba de la mañana revisando de forma tranquila su tableta electrónica. Actualmente gestionaba sus actividades profesionales de forma remota, lo que le permitía dedicar la mayor parte del tiempo al cuidado de su familia. Al ver acercarse a Sofía, le sonrió con calidez, invitándola a sentarse junto a él. Mientras conversaban sobre las rutinas del bebé, Alejandro observó una breve noticia en un medio digital local sobre el fallecimiento de una interna de avanzada edad en el hospital penitenciario tras sufrir complicaciones derivadas de una caída accidental mientras realizaba labores de mantenimiento en su módulo.
sin que constara la presencia de familiares directos durante sus últimos días. Alejandro apagó la pantalla de su dispositivo sin realizar comentarios al respecto, comprendiendo que esa etapa de sus vidas estaba definitivamente cerrada. Miró a Sofía con afecto, tomándola de la mano con la certeza de que su prioridad absoluta era el bienestar de su esposa y de su hijo en el hogar que habían construido juntos. El llanto del pequeño Víctor desde la habitación interrumpió la conversación, motivándolos a acudir juntos a atenderlo con una sonrisa de tranquilidad, listos para continuar con su vida en común llenos de optimismo y afecto mutuo.